Ahí se envían, igual responden, acuérdate que es un número. Hola jóvenes, buenos días. Vamos a esperar los 2 minutitos que faltan para que se conecten el resto de sus compañeros y partimos. ¿Se ve la presentación? ¿Se ve bien? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ahí. Ahora sí, vamos a partir con la sesión de hoy. Estábamos viendo cemento. En la clase anterior vimos la introducción del curso, las condiciones de evaluación y el primer componente que es el cemento. ¿Ya? Estábamos ahora viendo la composición. Vimos el día lunes vimos un video, ahí tuvimos un pequeño percance, pero está ahí el link para los que quieran volverlo a repetir con algunos elementos de lo que corresponde a la fabricación del cemento. Y en este video se mencionaban algunos temas que vamos a ir abordando acá más en detalle, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los componentes del cemento, también los elementos básicos y cómo funcionan los elementos los cementos con adiciones, ¿ya? Para clarificar, el cemento es una mezcla de clínker y yeso y eventualmente adiciones. Estas adiciones, voy a apagar la cámara, chiquillos, para que tengamos una mejor señal ahí. Estas adiciones le entregan propiedades al cemento, propiedades como mejor comportamiento frente a la reacción álcali-agregado, o bajar el calor de hidratación de los cementos, que también aportan en algunas circunstancias, ¿ya? Pero al agregar las adiciones al cemento, nosotros efectivamente tenemos una merma en lo que es la capacidad de resistencia o el desarrollo de resistencia del cemento. Entonces, el clinker
se forma de acuerdo a también lo que vieron ustedes en el video, a esta piedra caliza que sacamos con una extracción tipo minería. Se obtiene esta piedra caliza y después se pasa en distintos procesos de chancado y de extracción de agua o de secado extremo o de calcinación, como lo llaman también en el video que vimos. Recuerden que ahí el horno está a 1400 a 1500 grados, por lo tanto se extrae toda el agua que podría haber tenido la piedra de manera natural. Y los principales componentes del cemento son el calcio, la sílice, la alúmina y el hierro, ¿ya? Dependiendo de las propiedades que quiero en el cemento, es cómo se distribuye la composición. Los tipos de cemento que tenemos nosotros, chiquillos, cualquier duda me interrumpen o me escriben en el chat, ¿ya? Una Dígame. pequeña pregunta, que en la norma 170 como que hace la diferenciación entre aditivos y adiciones. Sí. ¿Eso ya es como a un nivel técnico? ¿O nosotros igual deberíamos como comprender? Sí, esa es una sutileza, pero las adiciones se usan cuando estoy hablando de cemento, ¿ya? Las adiciones se usan cuando yo digo, por ejemplo, quiero mejorar alguna propiedad del cemento, yo coloco una adición al cemento. Y el aditivo se trabaja en el hormigón, ¿ya? Ahora, el aditivo también es en pequeñas proporciones. El aditivo se coloca en un porcentaje respecto al peso del cemento y son para usos muy particulares. En cambio, la adición va asociada a la masa total del cemento y el porcentaje de incorporación es bastante más alto que un aditivo. Ahí le clarifico un poquitito el... Sí, profe. Muchas Ya, gracias. estupendo. Entonces, como les comentaba, y ahí como preguntaba su compañero, ¿no es cierto?, tenemos lo que son las adiciones en el uso del cemento, ¿ya? En el caso de Chile, usamos principalmente lo que son las pozolanas y las escorias de alto horno. En Brasil, por ejemplo, se utiliza mucho la escoria de alto horno de la industria siderúrgica. Nosotros en Chile, dado que tenemos hartos volcanes, usamos mucho lo que es la pozolana, que es una piedra de origen volcánico y se muele, ¿no es cierto? Usamos mucho la pozolana como adición, ¿ya? Esto trae ventajas y desventajas. Yo les diría que la principal desventaja de usar adiciones es que las resistencias se ven un poco afectadas, un poco, ¿ya? Si yo comparo un cemento Portland, aquí el puro, el Portland tipo 1, que lo vamos a ver más adelante porque les digo tipo 1, que es clinker más yeso, tiene resistencias tempranas más altas y tiene resistencias a 28 días más altas que lo que puedo conseguir con un cemento con adición, ¿ya? Sin embargo, dependiendo del porcentaje de adición, sí puedo lograr cementos de buen desempeño y ahí la norma chilena hace la clasificación en cementos de alta resistencia y cementos corrientes, ¿ya? El Portland que les decía es clinker más yeso. El yeso, tal como lo vieron ustedes en el video, permite controlar los tiempos de fraguado, es decir, el yeso, si tuviéramos solo clinker, el fraguado sería más o menos inmediato del cemento al incorporarle el agua, ¿ya? En cambio el yeso, al adicionarlo entre un 3 a un 5%, permite ir controlando estos tiempos de fraguado. En el caso de los cementos Portland con adiciones, tenemos el mismo clinker y el yeso como material base y además le sumamos adición. ¿Cuánto le sumamos? Hasta un 30%, ¿ya? Para que se llame cemento Portland con adición. En el caso de Chile sería Portland pozolánico o Portland siderúrgico, ¿ya? Y es clinker, yeso y un porcentaje de adición hasta el 30%, ¿ya? Otra cosa que permite la adición es un relleno económico, ¿ya? El clinker es caro de producir, entonces el colocarle esta adición también permite bajar el costo de fabricación del cemento. Después Profe, ¿por qué es tenemos... conveniente disminuir el tiempo de fraguado? ¿Por qué no se buscaría optimizar el tiempo, por ejemplo? Lo que pasa es que si el cemento fragua muy rápido, tú no alcanzas a colocar el hormigón. Si el cemento fragua muy lento, se te hace un proceso productivo muy lento.
para desmoldar, para ir avanzando. Entonces necesito controlar los tiempos de fraguado de alguna manera para compensar o para poder cubrir el tiempo de colocación, donde yo necesito un hormigón fresco, y para después poder que desarrolle resistencia de una manera más o menos rápida para poder ir avanzando y sacando moldajes y ir usando las estructuras. Por ejemplo, ¿Sí? un Portland 1 con un 3% de yeso, el tiempo de fraguado es muy distinto a uno con un 5%. No, Onda, no, esa leve diferencia es es muy muy leve, es significativa. una diferencia muy leve que tiene que ver también, va a depender de la calidad del clinker, ¿ya? Básicamente todos los cementos los dejan con los tiempos de fraguado en pasta de cemento cercano a las 2 horas más o menos. Se dejan, o sea, se le coloca la dosis de yeso tal que permita más o menos compensar y que todos los cementos tengan más o menos, hay cementos que tienen distintas características, pero los regulares que queden en tiempos más o menos que se usan, ya que andan del orden de hora y media, 2 horas, más o ¿Y menos, esa proporción es en peso o en volumen? en peso. Ya, bueno. El porcentaje siempre es en peso en este caso. Ya. Entonces, como les comentaba, ya, después tenemos primero el Portland, después tenemos el Portland con adición y después tenemos el cemento con adición. Si estamos en Chile, aquí yo le llamaría a este Portland tipo 1, después a este sería Portland puzolánico, la mayoría de los cementos en Chile son con puzolana, después sería cemento puzolánico, sacándole el apellido Portland. Y ese cemento es clinker más yeso, de nuevo, más la adición, entre un 30 y un 50% de adición. ¿Ya? Y por lo tanto, aquí los tiempos de fraguado son más largos, los inicios y fin de fraguado son más largos, las resistencias no son tan altas, pero tiene un muy buen comportamiento, por ejemplo, a la resistencia a agentes externos. Por ejemplo, se usan estos cementos, en alguna oportunidad incluso se especifican para todo lo que son alcantarillado, ese tipo de cosas donde el hormigón sufre daños de agentes externos, ¿ya? Además tienen menor calor de hidratación, lo que los hace muy buenos para los hormigones masivos que generan mucho calor y también inhiben importantemente la reacción alcali agregado, que es la expansión producto de esta sílice amorfa que se produce por la reacción de los álcalis del cemento con el árido, ¿ya? Hay un cuarto tipo de cemento que se llama cemento aluminoso. ¿Ya? Este cemento aluminoso es a base de clínker aluminoso y tiene uso principalmente industrial, ¿ya? No en construcciones habitacionales ni construcciones de estructuras, puesto que tiene muy, muy bajos indicadores de durabilidad. Este cemento es muy rápido al principio, genera resistencias muy rápidas, tiene muy buena resistencia al calor, pero en temas de durabilidad no permite una sustantiva protección a la enfierradura. Y por tanto ya hay muchos países que tienen prohibido este cemento aluminoso para uso en edificación, ¿ya? Hay un estadio muy famoso en España que se hizo, porque este cemento lo descubrieron después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, cuando tenían que construir muy rápido las ciudades por el daño que se había generado de la misma guerra. Y después de pasar los años se dieron cuenta que tenía muy baja durabilidad y por lo tanto no se permite en uso de edificación. ¿Dónde se usa, como les decía, en temas industriales? Por ejemplo, pavimentos, por ejemplo, Profe, ¿sí? ¿Sí? ¿Le escucho? ¿en qué se representa esa baja durabilidad? El, Onda, en la realidad, ¿en cómo sí, se representa? a ver, la durabilidad, que lo vamos a ver también más adelante, la durabilidad está asociada a dos conceptos en el hormigón, la resistencia y la impermeabilidad, ¿ya? Este cemento va generando de alguna manera reacciones en el mismo hormigón que permiten el paso de agentes externos. Permite el paso de la carbonatación, permite el paso de agua, de distintas sustancias adentro del hormigón que cuando estamos hablando de hormigón armado, la enfierradura empieza su proceso o continúa su proceso de oxidación
y finalmente yo lo que tengo es que se caen los recubrimientos y se empieza a desagregar el hormigón. ¿Ya? Pierde todas sus propiedades. Y pierde las propiedades estructurales, de resistencia estructural, combinado con el hormigón armado, o sea, con el acero para formar el hormigón armado. Entonces, la durabilidad, una de las funciones del hormigón, cuando yo hablo de hormigón armado, una de las funciones del hormigón es proteger la enferradura, que es la que absorbe los esfuerzos, ¿cierto?, de tracción y de flexión. El hormigón tiene muy buena capacidad de resistir a la compresión, pero los otros esfuerzos no. Entonces, en conjunto, el hormigón armado puede mejorar ese comportamiento. Y el hormigón tiene que proteger la enferradura. Cuando pierde esa capacidad de proteger la enferradura, estamos hablando de un problema de durabilidad. Cuénteme, ¿alguien me va a preguntar algo? Sí, que en el caso de este mismo hormigón, uno no podría agregarle un aditivo impermeabilizante para evitar ese tipo de problemas y construir rápido. No. Se han hecho varias pruebas, pero hasta el momento no han encontrado algo que compense esta pérdida de durabilidad. No se ha encontrado todavía. A lo mejor más adelante alguien lo inventa y va a ser, digamos, lo más adecuado, pero hasta el momento no se ha encontrado ese uso y, como les decía, en Europa se prohibió para uso en estructuras, digamos, salvo las de pavimento, donde efectivamente el problema no es tan dramático si tenemos alguna falla, o en temas industriales, porque además es un cemento que tiene muy buena resistencia al calor, entonces en hornos, en fundiciones, en ese tipo de uso, este cemento anda muy bien. Acá en Chile no lo producimos este cemento, lo tenemos que importar. Entiendo que la empresa SICA importa cemento de este y genera una solución de una suerte como de mortero predosificado, la bolsita, ¿cierto?, que a la cual uno le coloca agua para reparaciones puntuales de, por ejemplo, el aeropuerto, cosas de pistas de aterrizaje, ¿no es cierto?, o de temas industriales. Ahí tiene como que se usa en temas súper puntuales para ese tipo de aplicaciones. Ahí, bueno, este tema, el cemento luminoso, nosotros lo incorporamos dentro de los temas para investigación, así que a lo mejor si a alguien le interesa y puede investigar más a ver si pudiera haber alguna salida, pero hasta el momento no se ha encontrado la salida para poder usarlo en edificación. Bien, vamos a continuar si no hay más preguntas. Acá, jóvenes, tenemos los que son los 4 componentes principales, hay muchos más, pero estos son los principales que le entregan al cemento las características de resistencia a corto y largo plazo. ¿Ya? Aquí está el nombre del compuesto, la nomenclatura química del compuesto, la abreviatura, las proporciones más o menos en que encontramos cada uno de estos componentes dentro del cemento y la propiedad que le entrega. Es decir, el silicato tricálcico tiene propiedades de endurecimiento en mediano plazo las primeras 4 semanas, es decir, los 28 días. ¿Ya? Si yo quiero un cemento que sea más rápido, debo aumentar la proporción de aluminato tricálcico, si se fijan, porque tiene una evolución del calor de hidratación más rápida y genera resistencias a corto plazo. Entonces aquí los químicos, que eran los ingenieros químicos, que son los que van formulando la combinación de cada uno de los cementos, van adaptando, dadas las materias primas que encuentran en cada uno de los yacimientos, toman las materias primas, los van ajustando en función de los componentes químicos que tienen disponibles y de los requerimientos que tenga la industria, es decir, queremos formular un cemento más rápido, un cemento más lento, un cemento de alta resistencia, un cemento corriente, y en función de eso van estableciendo estas proporciones. Esto se hace en la parte de la planta de cemento, ¿ya? Aquí les comparto una tablita con los tipos de cemento que tenemos desde el 1 al 5, ¿ya? Que es la nomenclatura internacional, donde el tipo 1, por eso les decía yo Portland tipo 1, es el cemento de fraguado normal para hormigones normales. En Chile, ¿dónde se usa este cemento? Principalmente en las zonas fronterizas, Arica, Coyhaique, Punta Arenas, donde las plantas nacionales no llegan y por lo tanto esas zonas se ven obligadas a importar cemento de Argentina en el caso del sur y de Perú en el caso del norte,
y utilizan ellos el cemento Portland tipo 1. En esa zona utilizamos nosotros en Chile cementos con la clasificación internacional Portland tipo 1. En el resto del país, por lo general, ocupamos nuestros cementos, que son Portland puzolánico, los de alta resistencia, y los cementos puzolánicos de grado corriente, y ya en el sur utilizamos los siderúrgicos, el Portland siderúrgico o el cemento siderúrgico, que es el grado corriente. Pero si se fijan en la clasificación internacional, tenemos para, por ejemplo, ataques moderados de sulfatos, el tipo 2 y el tipo 5, que es para acción severa de sulfatos. Entonces, para proyectos especiales, eventualmente se pudieran solicitar ya cementos que tengan estas características. Profe, ¿el uso Dígame. de puzolana o escoria son excluyentes? Qué buena pregunta, muy buena pregunta. Yo creo que no, pero no tengo certeza, fíjate, nunca me había hecho esa pregunta. Pesimista. Ah. Porque no creo que sean excluyentes en el sentido, o sea, sí respetando el porcentaje máximo para caer en cada categoría, ¿cierto? Portland con adición hasta el 30%, entonces a lo mejor yo podría combinar la adición para llegar al 30%, y en el otro caso podría combinar para que dé entre 30 y un 50, pero yo creo que alguien lo ha aprobado porque no está, fíjate, en ninguna normativa que se puedan mezclar. Pero a nivel de reacciones no pasa ninguna negativo al combinarlo. ¿Sabes qué? Mira, no, yo creo que no, pero estoy haciendo memoria y en la norma 148 se habla de que no se pueden mezclar cementos. No se pueden mezclar distintos cementos, entonces a lo mejor tiene que ver también con eso, con algún tipo de reacción. Ahora, dado que la adición en general no es una adición, la adición no es un componente activo en el cemento, sino que es un relleno. Yo creo que no debiera haber problema, ¿ya? Pero no he hecho nunca la prueba, fíjate, qué buena idea. Qué buena idea probar eso. Ya, lo voy a dejar anotadito, lo voy a, que era... ¿Quién fue que me dio la idea para darle crédito? Ahí me pone después Ya. ahí en referencia. Claro, en los agradecimientos. Lo estoy anotando. Voy a buscar información de eso, a lo mejor ya está estudiado y yo no la conozco. Ya. Bien, en cuanto a la norma chilena que regula las características del cemento, es la 148, que se llama Cemento Requisitos Generales, y esta norma aborda los temas de la clasificación, los requisitos químicos y físicos, los cementos para fines especiales, y marcas y envases, la extracción de muestra en caso de que yo quiera verificar la calidad del cemento, y la certificación. Los dos últimos puntos prácticamente digamos, en el día a día no se usan, porque hoy día nosotros tenemos un sistema de certificación donde la mayoría de las cementeras trabajan con el IDIEM, y el IDIEM va a la planta de cemento y certifica el cemento que se fabrica en planta, ¿ya? Por lo tanto, yo ya tengo la certeza que el cemento que llega al usuario está, ¿cierto?, con las propiedades verificadas. Esta norma es del año 68, por lo tanto, en ese tiempo, que no teníamos el sistema de certificación que hay hoy día, sí, efectivamente, si yo compraba cemento, yo tenía como usuario, como dueño de la constructora o como parte del contrato, yo tenía que tomar las muestras de cemento, entonces en esa norma se abordaba lo que es la extracción de muestras, ¿ya? Déjenme mostrarles la norma, voy a dejar de compartir un segundito para poder buscar la norma. Y bueno, yo les había comentado que ustedes leyeran el alcance. ¿Tengo algún alumno aplicado que haya leído el alcance?
Nadie. ¿De la 170? ¿Les dejé de la 170 o de la 148? De la 170, creo. Ah, ya. ¿Y lo leyeron? Vamos a Sí. partir con ese entonces. Ya, para ir haciéndolo también más entretenido, porque si no, se hace muy fome la clase. Voy a dejar esto abierto y vamos a buscar al tiro la norma 170. Sí, porque también me interesa que vayan ustedes viendo en qué se usan, porque la 170 es como el texto guía de este curso, ¿ya? Y por lo tanto es importante que vayamos haciendo el paralelo ahí las abrí, el paralelo entre una y otra. Ya, vamos entonces a lo que habíamos conversado a suerte de tarea, ¿no es cierto? ¿Por qué no me deja compartir? Espérenme. Compartir, esto quiero compartir. Compartir. ¿Y ven ustedes, chiquillos, la norma, cierto? Sí, Sí. profe. Ya, Sí, profe. es que estoy con dos pantallas, chiquillos, estoy aprendiendo. Ya, veamos acá el alcance y campo de aplicación de la norma chilena 170. ¿Alguien que me quiera ayudar con la lectura para irla revisando? O no sé si tienen dudas primero. ¿Están ahí? ¿Fernando? Ya, profe. Ya. ¿Qué pasa? ¿Tengo que leer? Sí, pues leamos el primer párrafo y vamos Ya. ahí desgranando. Vale. Esta norma establece los requisitos generales mínimos que se deben considerar para especificar, confeccionar, transportar, colocar, compactar, curar, proteger, desmoldar y descimbrar hormigones de densidad entre 2.000 kilogramos por metro cúbico y 2.800 kilogramos por metro cúbico, usado en hormigón simple y en hormigón reforzado. Ya, de ese primer párrafo, Fernando o cualquiera que quiera comentar, ¿hay alguna duda? ¿Hay algo que les genere duda que no sepan de qué se trata lo que está diciendo ese párrafo? No, profe. ¿Todos saben la diferencia entre desmoldar y descimbrar, por ejemplo? Yo, profe, no sé lo que es descimbrar. Ya, ¿ve? Siempre hay algo, miren, aquí, siempre acuérdense de mí, la norma no abandona, todo está en la norma. Vamos a buscar aquí. Desmolde y desimbre. El desmolde es el proceso destinado a retirar el moldaje de una estructura de hormigón. Desimbre es el proceso destinado a retirar los elementos de sustentación de las estructuras de hormigón, principalmente puntales, alzaprimas, entre otros. ¿Ya? Entonces, si nos vamos de nuevo al alcance, la diferencia entre desmolde y desimbre, el desmolde es sacar el molde, el elemento, la placa, por ejemplo, que le da forma al hormigón. El desimbre tiene que ver con, en una losa, sacar los puntales que me permiten dar el soporte a ese moldaje. ¿Ya? El desimbre está más asociado a un tema estructural y el desmolde está asociado más al tema de la forma. ¿Se entiende la diferencia? Sí, ahí sí se ¿Sí? entiende, profe. Ya. Esa es lo primero que indica, ¿cierto?, el alcance. Y esta norma, como dice ahí, establece requisitos para distintas etapas de lo que es construcción con hormigón, ¿ya? Por ejemplo, en la confección es donde se habla de los materiales componentes, que es lo que estamos viendo ahora en el PPT, ¿ya? Pero después tenemos que efectivamente revisar temas de tiempos de transporte, métodos de transporte, tanto externos como internos, la colocación, que es la faena propiamente tal, compactación, el curado, la protección y los procesos posteriores a la colocación, que va desde desmoldar, descimbrar, ¿cierto?, hasta que lo entregamos a servicio. Esta norma establece requisitos para hormigones que nosotros llamamos en general hormigones normales, con densidades entre 2.000 y 2.800 kilos por metro cúbico. Se excluyen de acá los hormigones livianos, los hormigones de alta densidad también, y se excluyen, vamos a ver más adelante, no sé si el mismo Fernando u otro compañero me quiere ayudar con el segundo y tercer párrafo.
Ya yo lo leo, profe. Ya, bien, esa es la actitud. Vamos. Esta norma clasifica a los hormigones por resistencia a compresión o resistencia a tracción por fricción y establece clases de exposición y sus requisitos para especificar el hormigón por durabilidad. Ya. Ahí ven que hacemos ya esta versión del 2016 incluye lo que es durabilidad. Entonces, no solo nos interesa la resistencia del hormigón, sino también las condiciones de durabilidad. Y esta norma le entrega la responsabilidad al proyectista estructural, así que ojo, aquellos que quieran dedicarse al cálculo estructural, no sé ahí cómo anda, siempre yo en el curso pregunto quién le tinca más las estructuras, quién le tinca más construcción, ahora podríamos hacer, no sé cómo se hacen las encuestas acá en el Zoom, pero los que se quieran dedicar al tema estructural, esta norma le entrega la responsabilidad a ese profesional para que establezca e indique las clases de exposición que va a tener su hormigón. ¿Ya? Lo vamos a ver en detalle porque vamos a desglosar todo lo que es la cláusula 6, que es la cláusula de durabilidad. Fernando, si me sigue ayudando con el 3, por favor. Ya, profe. Esta norma no establece requisitos específicos para aquellos hormigones que requieren diseños o tecnologías especiales, para los cuales puede ser necesario modificar y o complementar una o más de las disposiciones contenidas en esta norma. Claro, aquí estamos para hormigones normales. Todos los hormigones que requieren un diseño de mezcla especial, por ejemplo el hormigón proyectado, por ejemplo el hormigón autocompactante, por ejemplo los hormigones que son compactados con rodillo. Si bien se rigen por las mismas reglas y normas de la tecnología del hormigón, se rigen por los mismos principios o los mismos fundamentos, sí tenemos que hacer algunas consideraciones especiales en esos hormigones porque probablemente el diseño de mezcla va a ser distinto y por lo tanto no corre la banda granulométrica para la composición del árido, no va a cumplir a lo mejor el tema de los aditivos, capaz que tengamos que usar aditivos fuera de los considerados en las normas chilenas, por lo tanto ese párrafo aclara de que esta norma puede ser una base, pero que probablemente estos requisitos hay que modificarlos o complementarlos en casos de aplicaciones especiales. ¿Ya? Y la última no lo voy a hacer leer, Fernando, porque habla de que no es tema de esta norma todos los aspectos de seguridad asociados a la colocación del hormigón, y eso se abordan obra a obra. Ya el tema de, no sé, uso de zapatos de seguridad, uso de, como dato freak del día, les comento, los operadores mixer, que son los operadores de los camiones, el principal accidente laboral que tienen ellos es que se cortan los dedos, porque las canoas, esta bandeja donde sale el hormigón del camión, la vamos a ver más adelante, se va desplegando, y al desplegarse hace como una guillotina, y el principal accidente que tienen ellos es tema de corte de mano. Bueno, la norma no contempla todas esas cosas que deben verse por el tema de la prevención de riesgo. ¿Ya? Gracias, Fernando. Vamos ahora a ver la norma 148. Voy a dejar de compartir esto y les voy a... ¿dónde la tendré? ¿Será esta? No. A ver, espérenme. Vamos a ver esto. Acá. Compartir. Aquí. Esta la tengo escaneada así a mano porque, bueno, ¿se ve, no es cierto? ¿Se ve ahí, chiquillos, la norma o no? No la tengo marcada en verde. Sí, profe, sí se ve. ¿Se ve? Oh, es que siempre me sale como un recuadro verde cuando estoy aquí. Déjenme agrandarla porque está medio chiquitita. Ahí, ya. Como les comentaba, esta norma es del año 68. Ninguno de los que estamos hoy día en esta clase había nacido para esa época. Y esta norma se está revisando hoy día nuevamente para poder generar un nuevo documento más actualizado. ¿Ya? Bueno, vamos a ver aquí algunos elementos, porque como les digo, la norma es más o menos viejita, así que hay algunas cosas que están medio obsoletas. Ya. El alcance, que a mí me encanta y de repente la gente me critica, mis colegas, que estoy muy de norma, pero me encanta primero siempre revisar los alcances de las normas.
porque cuando uno conoce el alcance de la norma, sabe dónde aplicarla, ¿ya? Esta norma establece los términos empleados para los cementos, su clasificación y sus especificaciones generales. Se aplica a cemento cualquiera sea el uso que se destinen, y los cementos se clasifican en 5 clases y 2 grados, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver un poco acá. También la terminología ayuda mucho a entender la norma, el documento normativo. Muchas veces la gente cuando lee las normas lee solamente el procedimiento de ensayo o lee, digamos, el cuerpo de la norma y no lee ni el alcance ni la terminología que permite entender lo que vamos a ver del cuerpo de la norma. Entonces, acá, por ejemplo, se define la puzzolana, ¿ya? Se definen distintos elementos que se utilizan en los cementos. La clasificación, y aquí está la clasificación para cemento Portland, cemento siderúrgico, tanto el Portland siderúrgico como el siderúrgico, con porcentajes de adiciones, acá les decía yo menor al 30% en esta parte, el Portland siderúrgico, y el siderúrgico entre 30 y un 75%. Yo les hablaba de un 50% que es más o menos lo que se usa en la práctica. Más de un 50% ya genera, en especial el cemento siderúrgico, que es bastante más lento que el cemento Portland, y también más lento que el cemento Portland puzolánico. Hay algunas definiciones. Después les voy a comentar los requisitos, que también los tenemos más adelante. Tenemos los requisitos químicos, acá, ¿ya? Donde hay elementos de, por ejemplo, la pérdida por calcinación, el contenido de magnesio, ya distinto el contenido de CO3. El más relevante aquí es la pérdida por calcinación, porque la pérdida por calcinación está vinculada con lo que se denomina la hidratación del cemento. En la medida que tengamos estos valores más altos que lo que se expresan acá como requisito, podríamos estar frente a un cemento que ya ha empezado su proceso de hidratación, ¿ya? Y por lo tanto, para ver la validez de este cemento, deberíamos nosotros considerar este ensayo como un ensayo de chequeo de control, ¿ya? Después vamos a los requisitos físicos. Voy a irme a la tablita, permiso. Ya, ahí, esa tablita, ahí, donde se establecen 3 características importantes de los cementos: los tiempos de fraguado, la resistencia mínima a la compresión y la resistencia mínima a la flexión. La resistencia a la flexión se establece en probetas Rilem. ¿Ubican las probetas Rilem, chiquillos? No, profe. ¿No? Ya, las probetas Rilem son unas viguetas larguitas en un molde que viene de A3. No sé si en materiales lo habrán visto. De ahí les puedo compartir una foto. Y esas probetas Rilem, que son larguitas, miden 40 por 40 por 16 centímetros de largo. Entonces, se ensayan a flexión. 2 apoyos, una carga central. Se ensayan a flexión, y una vez que tengo esta vigueta se rompe, me quedan 2 trozos, y esos trozos los ensayo a compresión y obtengo el valor a compresión. Y los tiempos de fraguado se establecen también. Aquí yo les coloqué tengo unos videos para mostrarles cómo se realizan los tiempos de fraguado, ¿ya? Para el cemento corriente, el tiempo de fraguado mínimo inicial, recuerden que nosotros siempre hablamos de tiempo de fraguado, el inicio de fraguado y el fin de fraguado, ¿ya? Para el cemento corriente, el inicio de fraguado es al menos a los 60 minutos, como mínimo, y el fin es como máximo hasta las 12 horas. Y en el caso de la alta resistencia, la norma indica que es 45 minutos como mínimo el inicio de fraguado y hasta 10 horas. Estos valores también son bastante obsoletos. Ya yo les comentaba que más o menos los cementos chilenos trabajan con tiempos de fraguado, de inicio de fraguado no más allá de las 2 horas. ¿Ya? Y por lo tanto, estos tiempos son bien holgados, son así, por decirlo de alguna manera, bien conservadores, pero que en la práctica ya no se usan, ¿ya?
Y bueno, ahí está el resto de la norma. Esta norma la pueden bajar porque es tan antigua que está gratis en Google, la pueden encontrar en cualquier sitio. Déjenme volver aquí al... ya. Habíamos visto esto, estábamos acá. Entonces vamos a ver algunos cementos. Tengo como... Ahí, ¿se ve? Sí. Sí, profe. ¿Lo ven en una sola pantalla o en dos pantallas? Una. Ya, perfecto. Entonces, ya vimos la 148, que los invito a que también la puedan ir revisando. Los cementos especiales, vamos a ver algunos cementos especiales, los cementos resistentes a los sulfatos, ya que principalmente se usan, como les decía, en obras de alcantarillado, en obras de evacuación de aguas servidas, por ejemplo, en obras donde tengo suelos sulfatados, ya, y en obras industriales. Ese es el principal uso. Aquí ustedes pueden ver algunos ensayos por la ASTM de la prueba de un cemento tipo 5. El cemento tipo 5 en lo que es ASTM corresponde a un cemento de alta resistencia a los sulfatos. Ya estas viguetas se sumergen en un ambiente sulfatoso o sulfatado, no sé la palabra, pero con sulfato, y lo que se establece acá es con la comparación entre el comportamiento de dos mezclas, con el mismo cemento, pero con razón agua-cemento distinta. En el primer caso tenemos una razón agua-cemento de 0,65 y en el segundo caso tenemos una razón agua-cemento de 0,39. De la fotografía, ¿cuál de las dos creen ustedes que tiene el mejor comportamiento ante los sulfatos? El El de la izquierda. Díganme la razón agua-cemento, porque de repente hay algunos que tienen cruzados los lados. El que tiene 0,39. el de 0,39. Se ve una probeta mucho más entera, ¿cierto? Más, no tan desgranada como la del 0,65. Por lo tanto, lo que queremos demostrar aquí es que no solo el uso de cemento, en este caso de alta resistencia a los sulfatos, garantiza un buen comportamiento del hormigón. También tiene cierta influencia lo que es la razón agua-cemento y el diseño de la mezcla. ¿Ya? Aquí se ven bastante mejor conservadas estas probetas que estas de acá. ¿Ya? Y esto es lo que le pasa a un hormigón cuando está expuesto a altas cantidades de sulfatos y el cemento no es tan resistente a los sulfatos. En el caso de Chile, la puzzolana sí efectivamente aporta en ese sentido, sin que tengamos un cemento tipo 5, pero sí aporta mucho más que un cemento Portland a la resistencia a los sulfatos. ¿Ya? Cementos con bajo o moderado calor de hidratación, principalmente usados en hormigones masivos. ¿Ya? Cuando hablamos de masivo, hablamos de hormigones que son grandes masas de hormigón, ¿ya? Que en la reacción química generan mucho calor. ¿Ya? La reacción química del cemento con el agua es de mucho calor. Y por lo tanto, cuando yo tengo una gran masa de hormigón y el cemento tiene alto calor de hidratación, lo que yo genero es más calor en la estructura. ¿Ya? Para que se hagan una idea, los 3 primeros días, una gran masa de hormigón, una estructura, una fundación, por ejemplo, puede llegar a unos 70 grados de temperatura. Y solo por esta reacción exotérmica de hidratación del cemento. ¿Ya? Entonces no es un tema menor porque toda la literatura habla de que nosotros deberíamos tener un gradiente de temperatura no mayor de 20 grados con el exterior para favorecer la condición de curado de ese hormigón masivo. Entonces, si nos ponemos a pensar que llegamos a los 70 grados, afuera deberíamos tener 50 grados. Y eso en la práctica no lo vamos a tener en ningún ambiente. Por lo tanto, el curado en estos hormigones se hace fundamental para poder compensar los gradientes de temperatura. Hay varias medidas, hay otras que dentro de la construcción yo coloco tuberías de refrigerantes y esas quedan perdidas en el hormigón y coloco tuberías de refrigerante para bajar la temperatura y para desde la estructura ir reduciendo este gradiente.
Y las otras son externas, que una vez que yo tengo construido el hormigón, le coloco algún tipo de protección que me permita equilibrar este gradiente de temperatura. Profe, Dígame. en zonas, por ejemplo, con temperaturas extremadamente bajas, no sé, muy bajo cero Celsius, ¿el agua se puede reemplazar por otra cosa? ¿O netamente se deja usar el hormigón? ¿O no es tan No, negativo el sí impacto de se la temperatura? usa. A ver, primero, la norma dice que el hormigón se debe colocar con más de 5 grados. La norma 170, la que veíamos recién. Pero no es que no se pueda colocar con menos temperatura, sino que si se coloca con menos temperatura, yo debo tomar medidas de precaución o de protección del hormigón. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un cemento de alta resistencia, como el que estamos viendo acá en pantalla, sí efectivamente ayuda a generar más calor. Y al generar más calor, ahí sí quiero que se genere más calor, el hormigón va adquiriendo resistencia. El principal riesgo de colocar hormigón bajo temperatura, bajo cero, por ejemplo, es que, y aquí chiquillos hay que tener en cuenta que gran parte del agua que yo ocupo en el hormigón, más o menos un 75%, le da la condición de docilidad, de trabajabilidad. Cerca del 75% del agua que yo le coloco al hormigón va a dar a la trabajabilidad. Y entre un 25 y un 30% es el agua que yo necesito para generar la reacción química, la hidratación del cemento. Por lo tanto, ese 70 o 75% de agua a largo plazo se tiene que evaporar, pero es agua que yo tengo. Si yo coloco un hormigón con bajas temperaturas, esa agua extra que no tiene que hacer, ¿cierto? La hidratación del cemento se congela. Y al tener agua congelada en el hormigón, no hace la reacción química porque el tiempo no dice, voy a congelar solamente el agua que da docilidad, no la que hace hidratación del cemento. Se congela toda el agua en el hormigón. Y por lo tanto no se genera esa hidratación del cemento porque el agua está congelada, está cristalizada. Y finalmente lo que tenemos es que no ocurre esta reacción, no hay desarrollo de resistencia y no pasa nada con el hormigón. ¿Ya? Es un hormigón, en cierta forma, dormido. Entonces, para responderle a su pregunta, no es que no se pueda hormigonar, se puede hormigonar, ¿ya? Pero hay que tomar las precauciones. Una de las medidas que podría ser, no es la única, en el hormigón siempre hay un montón de alternativas, es calentar el agua que le colocamos al hormigón. ¿Ya? Se podría calentar el agua, se podrían calentar los demás componentes, considerando sí todas las correcciones respectivas, porque por ejemplo el cemento no puede estar a más de una temperatura, porque si no hace lo que se denomina falso fraguado, o sea, como que está fraguando, pero no, se empieza a poner más rígida la pasta, la mezcla, ¿ya? Y en el caso de los áridos nosotros los tenemos que usar o tenemos que hacer la corrección por humedad, por lo tanto, si los secamos, tenemos que hacer la corrección por humedad, deberíamos saber hasta qué punto va a llegar. Pero el agua es como lo más certero, y se calienta el agua, se calienta, no se hierve, se calienta el agua y se puede colocar más o menos a unos 60 grados, aportando un poco de temperatura a la mezcla. ¿Ya? Profe, ¿y se podría añadir un líquido anticongelante? ¿O eso ya entraría como no, eso es para el uso. Eso es para el uso. ¿Ya? Los anticongelantes incluso están especificados en temas de durabilidad como un agente nocivo para el hormigón. Entonces, cuando nosotros tenemos hormigones que vamos a usar, o que la explotación, me refiero a explotación a cuando lo usamos, van a recibir agentes descongelantes, tenemos que aplicarle la cláusula más estricta de durabilidad, porque se daña el hormigón. ¿Ya? El otro aditivo que en bastante literatura está recomendado para uso de tiempo frío es el acelerante. Pero yo ahí tengo varios reparos respecto al acelerante, porque el uso de acelerante es bien caprichoso. Si ustedes se pasan un poquitito, pueden no poder ni colocar el hormigón, ¿ya? O sea, como que el hormigón fragua de un minuto a otro, entonces es complicada la colocación. Y por otro lado, el acelerante, vamos a verlo cuando veamos aditivos, tiene pérdida de resistencia a 28 días.
o a largo plazo. Por lo tanto, la dosificación debe contemplar esa pérdida de resistencia. Bueno, hay varios otros temas con el acelerante. Entonces, bajo mi punto de vista, el acelerante solo lo recomiendo o solo aplicarlo en hormigón proyectado. El hormigón proyectado es un hormigón que yo disparo con una pistola, con como una manguera que va con presión y se dispara y el acelerante permite que el hormigón empiece a fraguar de inmediato y se pegue al sustrato. ¿Ya? Ese es el uso principal del acelerante. Entonces, yo no lo recomiendo en estas condiciones porque, de hecho, los premezcladores jamás le echan acelerante a los hormigones en las betoneras. Nunca, porque corren el riesgo de generar el huevo duro que le llaman, que es que el hormigón queda fraguado adentro de la betonera y después pierden ellos el equipo. Entonces no lo utilizan. Otra cosa iba a decir del acelerante, se me fue la onda. Ya. Eso, no sé si con eso le contesto la pregunta. Y profe, muchas gracias. Y, ya, estoy aquí abriendo el chat porque si es que alguien me habla por ahí, entonces, aquí hay cemento o por ACTM, el tipo 3 es un cemento de alta resistencia inicial, muy recomendado para condiciones de tiempo frío, muy recomendado para, por ejemplo, pavimentos donde tengo alto tránsito y no puedo tener mucho tiempo cortado el pavimento. Para los que conocen Santiago, acá en Vicuña Maquena, yo vivo cerca de ahí, en Vicuña Maquena, estuvimos como 5 años con la calle abierta porque estaban pavimentando. Entonces, si hubieran usado este cemento, a lo mejor habríamos estado un mes nomás con la calle cortada. Los prefabricadores también, ¿ya? Los prefabricadores siempre necesitan hacer despeje de cancha, que le llaman, que es que venden las piezas, que se las lleven. No les sirve tener las piezas ahí acumuladas en el patio digamos, de almacenamiento, ¿sí? Entonces, ahí ese cemento se presta mucho para ese uso. El cemento Portland blanco, hay cementos blancos en Chile, tampoco lo producimos, en México y en Perú son algunos de los proveedores que hemos tenido. El cemento blanco permite construir un hormigón blanco y tiene algunas propiedades también de temas de emisiones de CO2, tiene varias características importantes. Desafortunadamente acá en Chile lo hemos usado solamente por razones arquitectónicas. Ya ahí los que les guste quizás más la farándula, sabrán, ¿cierto?, que el Chino Río está vendiendo su casa y no la ha podido vender, ¿cierto?, por la situación, y esa casa es de hormigón blanco. La construyó Cemento Melón hace varios años atrás y trajeron cemento blanco para poder realizar un hormigón blanco, ¿ya? Pero en general en Chile usamos, para hacer hormigón, entre comillas, blanco, usamos el dióxido de titanio como un aditivo en el hormigón y le baja un poquito el gris al hormigón. No queda blanco, pero queda un gris claro. En la ACTM también se clasifican los cementos hidráulicos adicionados, que son los que tenemos nosotros, ¿ya? Y las posibles adiciones son esas: ceniza volante, escoria, humo de sílice, arcilla calcinada, ¿ya? En el caso de la puzolana es una ceniza volante. En el caso del residuo de las termoeléctricas, por ejemplo, es un humo de sílice y se puede usar con muy buenos resultados, ¿ya? Sin embargo, hace un tiempo atrás vinieron unos profesores de Rumania, donde estaban recién partiendo con el uso de, ellos le llamaron puzolana artificial al humo de sílice, y tenían el problema de que, dada la naturaleza de su proceso, estos hormigones tenían una suerte de radiación, no radiación nuclear, pero sí una suerte de radiación que podía eventualmente ser nociva para la salud de las personas, y por lo tanto el uso que le daban ellos era solamente a pavimento, no a viviendas, ¿ya? Otros tipos de clasificaciones, los cementos de albañilería. En Chile tenemos una norma de cementos de albañilería que no está muy difundida, principalmente porque hace un tiempo atrás Melón, la empresa de cementos Melón, sacó al mercado un cemento que se llamaba cemento de albañilería. Entonces
pensó que iba a ser un tema más masivo, se generó la norma, pero al poco andar nos dimos cuenta que el problema cultural que tenemos en este sentido es bastante grave y ustedes saben que en general cuando se trabajan en ampliación, en cosas así, la gente no llama ni por error a un ingeniero civil o un arquitecto o un constructor, no, lo hace un maestro. Entonces, muchas veces que hace estos trabajos el maestro va a la ferretería a comprar cemento y compra cualquier cemento. Entonces, aquí se generó un problema de que se estaba usando este cemento de albañilería con un desempeño más bajo en términos de resistencia para todos los elementos estructurales. Y el cemento de albañilería, cuando hablamos de albañilería, estamos hablando de morteros de pega de ladrillos, de pega de bloques, de pegas de elementos, o estucos. Eso es un cemento de albañilería, eso es albañilería, estucos y morteros de pega. Por lo tanto, ahí ya se retiró, hasta ahora yo no he visto últimamente este cemento en el comercio. Chiquillos, vamos a ver aquí algunos poquitos ensayos. Recuerden el tema de la aguja de Vicat. Yo no sé si de materiales ustedes la ubican este tipo. ¿Vieron? ¿Lo conocen? Yo al menos no lo vi, profe. No, ya. Ahí también en el apunte hay un link de los ensayos, por si no los quiero, digamos, ocupar el tiempo que tenemos de contacto para mostrarles tantos videos, pero está ahí. Entonces, la aguja de Vicat, que es este aparatito, permite hacer dos ensayos, el de la consistencia de la pasta de cemento y de los tiempos de fraguado, ¿ya? La consistencia de la pasta de cemento tiene que ver con la demanda de agua, ¿ya? Se mide en porcentaje, por ejemplo, si mi consistencia es de 30%, estoy hablando de que un 30% de esta pasta, yo necesito, por ejemplo, si le coloco 1000 de cemento, tengo que colocarle un 30% de agua, 300, y con eso logro una pasta de consistencia normal. Y eso está asociado a el agua que necesito para hidratar el cemento, ¿ya? Por lo tanto, un ensayo que se hace en planta, no es un ensayo que uno haga en obra, jamás en la vida. Sí es importante que esta información, si yo la necesito del cementero, me la haga llegar, porque un cemento, por ejemplo, con una consistencia normal de 30, versus un cemento de una consistencia normal de 33, estoy dando dos datos así al ojo, el de 33 demanda más agua para generar la hidratación del cemento. ¿Sí me entendieron? Sí, profe. Ya. El otro, y aquí es donde yo les puse el videíto, ahí lo pueden ustedes pinchar en su ratito que me queda de clase, que no la hacemos efectiva, son los tiempos de fraguado. La norma chilena que regula este ensayo es la 152. Este ensayo consiste en llenar este molde de silicona, se llena con la pasta de cemento. Recuerden que la pasta es cemento con agua, ¿ya? El mortero es la pasta más arena y el hormigón es el mortero más árido grueso. Entonces, esto se hace con la pasta de cemento. Entonces yo lleno este molde y lo que hago es que dejo caer esta aguja aquí en este molde, en una frecuencia de tiempo, cada 20 minutos, cada 30 minutos, va a depender del ensayo que esté haciendo, ¿cierto? Y una vez que, ahora hay Vicat digitales, pero este todavía es análogo, una vez que aquí se marca entre 3, más o menos 1/10 de milímetros, yo tengo el inicio de fraguado. Después doy vuelta a este moldecito por el lado de abajo, y una vez que la aguja deja una marca casi imperceptible, yo declaro el fin de fraguado. Y por lo tanto, el inicio y fin de fraguado se hace con pasta de cemento. Si me preguntan y me apuran un poquito para qué sirve este ensayo, más que para caracterizar el cemento, se utiliza mucho para ver efectos de aditivos sobre el cemento. Por ejemplo, los aditivos retardantes, por ejemplo, los aditivos acelerantes. Hay que tener harto ojo porque estos aditivos tienen que ser compatibles con las propiedades del cemento. No todos los acelerantes funcionan con todos los cementos, ¿ya? Entonces yo con estos ensayos,
puedo determinar la mejor combinación de cemento con el aditivo, para después eso traspasarlo a hormigón, ¿ya? Ahí entonces les encargo que puedan ver incluso les puse el tiempo, es 2 minutos 57 para que lo puedan ver ustedes en alguna instancia, ¿cierto?, de que retomen el estudio. Y aquí pueden ver ustedes un gráfico que está extraído del libro de la Portland Concrete Association, que tiene que ver con los tiempos de fraguado de los distintos cementos. Si se fijan, el tipo 3, que era el cemento rápido, tiene un tiempo de fraguado de 90 o 100 minutos, inicio, y el fin de fraguado cercano a los 200 minutos. Mientras que el 4, que es de bajo calor de hidratación, tiene un inicio de fraguado cercano a los 130, 140 minutos y un fin de fraguado pasado los 350 minutos para este cemento. Entonces, el ensayo tiene esa gran virtud. La consistencia del mortero, que aquí es la pasta más la arena, se mide bajo la norma 2257/1 y también permite ver algunas características de comportamiento del cemento con el agua, del cemento con la arena y del cemento con los aditivos que vamos a usar y que después podemos traspasar al uso de hormigones. Básicamente consiste en llenar este molde, ¿cierto? Levantar el molde y golpear esta mesa que tiene una manilla que uno la va haciendo rodar y se va golpeando, y lo que se mide es la torta que queda aquí, la torta de mortero, ¿ya? Por ejemplo, la superficie específica, que es otra característica del cemento, muy importante porque, no sé si lo vi con ustedes, no, no lo vi con ustedes. La superficie específica, déjenme ver si no te, voy a salir aquí para hacerles un dibujito, y la superficie específica, tanto en cemento como en áridos, tiene el mismo concepto. Imagínense que yo tengo un grano de cemento que necesito que se hidrate. Voy a requerir para este grano de cemento una cantidad de agua X. Aquí, paciencia con el dibujo, chiquillo. ¿Ya? Una cantidad de agua X, vamos a poner aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo establezco o corto esta partícula? La hago más chiquitita. Voy a hacer mi partícula más chiquitita, por lo tanto voy a tener un pedazo de partícula acá y el otro pedazo acá. Esta la partí en dos. Voy a necesitar la misma cantidad de agua X. ¿Pregunta? Les pregunto, ¿voy a necesitar la misma cantidad de agua X para cubrir la partícula? Más agua, ¿no? Más agua. Voy a necesitar toda esta agua que está aquí. Esta que está aquí, con paciencia, chiquillos, el monito, y esta que está acá. Por lo tanto, en esta situación voy a necesitar más agua. ¿Qué les quiero decir con esto? Un cemento más fino demanda más agua. Un árido más fino demanda más agua. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el agua, con la razón agua-cemento? Cuando tengo más agua. ¿Se acuerdan? ¿Baja la resistencia o no? Baja la resistencia. Entonces yo, cuando trabajo con cementos más finos, que son más rápidos de fraguar, porque la partícula es más chiquitita, entonces se hidrata más rápido, son más rápidos, tengo que compensar esa agua de más con aditivos para no alterar la razón agua-cemento y que podamos conseguir las resistencias de diseño. ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí, profe. Ya. Chiquillos, son las 11:31. Yo desde el semestre pasado, porque sus compañeros también me decían que es bastante tedioso estar frente a un computador tanto rato, hacemos la sesión de 1 hora, ¿ya? Y les pido, sí, acá que puedan revisar el video, este que está acá, ¿ya? Que anoten las consultas que tengan respecto de él y podamos conversarlo el día lunes. Yo ya les puse la reunión recurrente para los lunes y para los viernes, y ya la universidad nos entregó la cuenta pro, así que no se nos va a cortar nunca más. Y yo tomo todas las precauciones del mundo para que no se corte como como el lunes pasado. No sé si tienen dudas, consultas, algo que quieran comentarme o compartir. ¿No? ¿Aló?
No, profe, menos no, no por mi parte. Ya. No, profe, tampoco. Ya, chiquillos, entonces quedamos en la lámina 31, ¿cierto? De los tiempos de fraguado, por ahí quedamos, y partimos acá en la superficie específica el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Chao, profe. profe. Chao. Cuídense. Chao, Gracias, profe. chao, Chao. chao, Gracias, chao. profe. Recuerden mirar el link de los ensayos, porfi. No se les olvide. ¿Profe? ¿Sí? ¿El ensayo de la aguja se relaciona con el del asentamiento del cono? ¿O son No. como nada que nada? No, es que este de la aguja de Vicat se hace en pasta de cemento, no en hormigón. El cono de Abraham se hace en hormigón. Vale. Tiene relación, tiene un poco relación si lo tomamos desde la perspectiva de que la consistencia que se hace con la misma aguja de Vicat, de alguna manera nos determina la cantidad de agua que vamos a usar para hidratar el cemento. Por lo tanto, Ya. si yo eso después me lo llevo a hormigón, yo podría decir cuánta agua se va a ocupar en la hidratación del cemento y cuánta agua se va a ocupar en el cono. Entonces, si le estoy colocando X cantidad de agua, yo ya sé más o menos cuánto es el agua que me da la docilidad y cuánto es el agua de la consistencia. Que también la otra arista que tiene es que los aditivos no funcionan con menos agua de X. También podría ir por ese lado el nexo. Pero son ensayos que se hacen en instancias distintas. Este es para cemento y el de cono es para hormigón. Vale, vale. ¿Ya? Súper. Ya, chiquillos, un gusto. Muy buena la participación. Sigan así y cualquier cosita al correo. Chao, chao, gracias. Chao, profe. Gracias. Chao, que estén bien. Chao, Chao, profe. chao, Andrés. Chao.